La construcción del puente Chacao que une a Chiloé con el continente fue uno de los anuncios más aplaudidos de la última cuenta pública del presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, también ha habido detractores. Hay gente que lo apoya. Sin embargo, se calcula que podría llegar a costar hasta $1.000 millones destinados a una comuna en particular. Para hablar de este tema, estamos con quien fue ministro de Obras Públicas en el gobierno de Michelle Bachelet, Sergio Vitar. Sergio, muchas gracias por esta entrevista. Y además está a favor de la construcción de este puente. Siempre he pensado que hay proyectos que son emblemáticos para el futuro de un país. Yo creo que este es uno. Entonces, siempre lo he pensado además como parte de otros proyectos adicionales, y así lo vi desde el Ministerio de Obras Públicas, que signifiquen la conectividad máxima de todo el tercio del territorio nacional que está al sur de Puerto Montt. La gente no sabe que hay un tercio de nuestro territorio bastante vacío, casi más un 30% de la superficie, 2-3% de la población. Y por lo tanto hay ahí un potencial de desarrollo, de soberanía, de agua, de riquezas, de bellezas naturales para lo que es el turismo de intereses especiales. Entonces, además siempre he pensado que Chile, ojalá el 2020, tenga conexión por autopistas de calidad entre Arica hasta Puerto Montt. Falta un tramo de Puerto Montt a Pargua, que ahora lo dejamos licitado en el gobierno de la presidenta Bachelet, que va a ser otra autopista. Seguir con el puente Chacao y rematar en Quellón, haciendo una mejoría de toda la Ruta 5, que es parte del Plan Chiloé. De manera que hay toda una concepción. Si a eso le agregas lo que es el Plan de Conectividad Austral, que la presidenta Bachelet también anunció en el 2007 y que lo empujamos mucho, que lamentablemente ha sido bajado en importancia por este gobierno y hay que reactivar, tú tienes una visión estratégica. Entonces, este puente yo lo sitúo en esa perspectiva. Y además en una perspectiva histórica. Porque uno tiene que mirar para atrás también para ver si Chile ha hecho intentos de envergadura. 46 años llega el intento por este puente, al menos. Muchas de estas grandes obras tienen esos tiempos de maduración, pero hice calcular también cuánto costó y cómo hicimos el tren transandino a comienzos del siglo XX. Y el porcentaje del total del producto de Chile y Argentina que significó esa tremenda inversión era más del 10%. En cambio, el túnel que empujamos también, y yo mismo tuve que firmar que fuera declarado de interés público, en Libertadores, nuevo, que puede llegar a tener 50 kilómetros de largo, pero que cambia la escena para un Chile que quiere ser país plataforma hacia el Asia-Pacífico, ese túnel puede ser muy caro, y todos dicen no lo hagan, pues muy caro, pero es un túnel que cambia el futuro y cuesta mucho menos en proporción a lo que eran las economías de estos países hacia el año 2020, cuando esto se pueda poner en marcha. ¿Pero este puente cambia así de radicalmente? Yo creo que puede tener un efecto, esa es mi comprensión cuando veo los estudios de obras públicas, que ocurre después a lo que hizo antes, a lo que había antes, es que la infraestructura te cambia el escenario y los horizontes de posibilidad. A veces tú haces una obra y dices, bueno, están pasando 1.500, van a pasar 1.800. No, la gente, surgen negocios nuevos, surgen ideas nuevas. Aquí tú de partida vas a tener un ahorro de tiempo descomunal, por eso que yo creo que efectivamente la rentabilidad social existe. 5 minutos versus 1 hora y media. Una hora y media, y en una economía que va creciendo, el costo del tiempo es más alto. Además, si tienes otras actividades económicas, muchas de esas son empresas, hay turismo. La belleza de cruzar el Chacao desde allí. Se critica con fuerza que se van a destinar, porque se habla de que el gobierno va a financiar hasta $740 millones y sería financiamiento público, después operado por el Estado, y solamente se va a licitar la construcción, es decir, los obreros no van a ser estatales, por decirlo de una cierta manera. Sin embargo, se critica que se destinen 740 millones y hasta 1.000 millones, que era el cálculo por el cual su sucesor, el exministro Vitrán, desechó esta posibilidad. Se critica que este monto vaya dirigido a una comuna o a Chiloé que falta. Problemas de conectividad al interior de la isla, problemas de vialización, problemas de agua potable, o sea, se estarían destinando muchos recursos a un puente versus poder hacer mejorías que de verdad sean sentidas por la gente, ¿o no? Bueno, mi primera argumentación en estos ratos que me han dejado es explicar lo que tú me has preguntado, si es importante desde el punto de vista nacional. Y yo
Digo, estratégicamente sí. Otra cuestión es las características técnicas del puente y el plazo en que se construya o el momento en que se construya. Vamos a lo segundo. Perfecto. El presidente Lagos dejó terminada la ingeniería del túnel del puente, ahora que me tocó revisarla, está lista. Vinieron las mejores empresas del mundo en ingeniería de puentes. La empresa American Bridge norteamericana, la empresa Arup inglesa, la empresa Cowie de danesa, la empresa Vinci francesa y hay una empresa también alemana, Hochtief. Puente colgante, dijeron todos, es viable y se han hecho los estudios geológicos al máximo detalle. De manera que si tú quieres hoy día licitar, puedes hacerlo en 6 meses, 7 meses, 8 meses, si lo haces por la vía de un proyecto de obra pública. Si lo haces por la vía de una concesión, y esa discusión la podemos tener también, qué significa una y otra, eso te puede tomar un poco más tiempo, porque el contrato es mucho más complejo de tomar los seguros, la seguridad de los tiempos. Entonces, está terminado. En el momento que se produce el cambio de gobierno de Lagos a Bachelet, se produce también, por otras razones, una subida de los precios del acero y una serie de costos más que la empresa trae, las empresas que postulan a construir y dicen, toman seguridad, dicen, bueno, si me llego a equivocar y lo hago por suma alzado y en la roca remolino el costo es más alto o las pilas son más altas, bueno, el costo es muy... Entonces toman un seguro y te piden una suma porque va a ser de suma alzada más alta, entonces se fue muy arriba. Y ahí el gobierno tomó la decisión de postergar, así lo interpreto yo, no, por eso no concuerdo con mi antecesor, ministro Vitrán, que apareció como anulando. No, dijo que había que postergarlo hasta el año 2036. Bueno, entonces, que en el fondo es no hacerlo. Entonces, yo no concuerdo con su punto de vista, escucho su argumento, es un hombre inteligente, está defendiendo lo que él cree que es mejor, y es un debate como esto sano desde el punto de vista nacional. Ahora, es una decisión política al final, que tiene que tener un buen basamento técnico. Entonces, el plan Chiloé es un buen plan, y a este gobierno, ¿qué le diría yo? Y qué es lo que he estado planteando. Termine primero el plan Chiloé. Es decir, no licite el puente de aquí a fin de año. Puedes licitarlo, porque el tiempo en que entre licitas, adjudicas y construyes, no lo va a hacer este gobierno. Este gobierno ni va a adjudicar, ni va a decidir, ni va a construir. Por eso que alguna gente tiene esta duda de si no es un mero anuncio, con otros fines. Pero yo creo que hay que mirarlo de buena fe, y que aquí hay una continuación de algo que viene con los gobiernos anteriores. Entonces, pero para el interés nacional, hablemos del interés nacional. Lo primero, a mi juicio, es terminar el plan Chiloé. Yo calculo que si tú destinas 50, 60 millones de dólares al año, que es el ritmo que se venía haciendo, en los próximos 4 años terminas. ¿Qué falta? Especialmente la Ruta 5, porque no tiene sentido que hagas un puente nuevo, que termines Puerto Montt Pargua, con una autopista que está concesionada allá, y que la parte de Chiloé esté llena de hoyos, sea de 2 pistas, y además en Castro hay que hacer el bypass. ¿Qué hemos hecho? Se ampliaron una serie de caminos, se hizo un aeródromo, un aeropuerto, aeródromo en Quellón nuevo, aeropuerto en Castro nuevo, se hizo un puerto, se amplió el puerto de Castro, se ampliaron inversiones en educación, colegio, en salud, se plantó un plan de electrificación adicional en algunas de las islas, y muchas rampas, porque muchas islitas hoy día tienen pésimo servicio. Entonces el plan es concesionar de manera de que esté claro cuál es el itinerario, a qué hora sale, a qué hora llega, ponerle protección a la llegada y a la salida para que no se llueva, que sea la gente también y no las empresas las que manden ahí, sino que sea el Estado el que asegure el servicio. Hay que terminar el plan chileno. Y luego hay que avanzar en el plan de conectividad austral, que son paralelos. El plan de conectividad austral está diseñado y significa, y habíamos nosotros llamado a concesiones, y muchas de ellas fueron paradas también por este gobierno, que creo que es un error, que permite conectar Chiloé con Palena, con Aysén, con Magallanes, Aysén con Magallanes, y por lo tanto permitir que cuando no puedes pasar en auto desde Puerto Montt hasta Coyhaique, vas complementando con tramos marítimos. Es una zona como Noruega, con gran cantidad de barrios. Tienes que hacer una cosa marítima más potente. Entonces, eso es una cuestión técnica que creo que tiene que ir de la mano con esto otro, y por eso que los tiempos, yo creo que hay que hacerlo, pero el tiempo hay que verlo bien. ¿Cuándo? Si este gobierno quiere licitar, yo creo que si lo hace en serio, es decir, define las condiciones técnicas a la partida, las especificaciones del puente de una manera que no quede duda, después uno diga entendí mal o le haga una oferta variada.
y me refiero al tema de las pistas, que lo podemos ver después. Tú podrías llamar a licitación comienzos del año 2013. Normalmente las empresas para proyectos de este tipo, a pesar de que está bien estudiado, hay que hacer algunos análisis menores, podrían traerte una oferta, calcular bien, en fin, no sé lo que va a pasar en la economía mundial con las materias primas, pero vamos a suponer que se da un cuadro favorable a principios del 14. Tenés un nuevo gobierno, de manera que es el nuevo gobierno el que va a decir, a ver qué es lo que me traen, esto, sí o no. Por eso que me parece que es importante que siendo un proyecto de Estado, tenga acuerdo nacional y no sea solamente una operación que después otro gobierno la pueda desdecir. Entonces, si eso es así, esos son los tiempos. 2014, si tú decides, si adjudicas, si le dices empresa A, acá está, usted lo hace, ganó. Esa empresa se va a demorar en instalar faena y terminar la construcción, yo calculo a lo menos 5 o 6 años. O sea, estamos hablando del 2020. O sea, si somos optimistas, nosotros tenemos ese puente terminado el 2020. Ahora, es un plazo razonable y mientras tanto puedes terminar el plan Chiloé y puedes avanzar en la conectividad austral. ¿Qué pasa con el destino de los recursos? Porque su sucesor, el señor Vitrán, dijo era mi antecesor. Su antecesor, digo. Eduardo estuvo los 2 primeros años del gobierno, la presidenta Bachelet y yo en los 2. Disculpe, su antecesor, Eduardo Vitrán, dijo que lamentablemente si se destinaban estos 740 millones de dólares a este puente, todos los demás recursos de vialidad y obras públicas iban a quedar congelados para esta región e incluso todo el presupuesto de la cartera, es decir, que se estarían destinando todos los recursos de la cartera a pagar la construcción de este puente y que el plan Chiloé ahí ya queda... Tiene en parte razón. Porque los y es por eso que ahora escasos. vamos a discutir el financiamiento. Hay 3 formas de financiarlo. El primero es que tú dices, yo pongo la plata. ¿Qué es lo que está proponiendo el gobierno? Que es lo que está proponiendo el gobierno. Y en eso tiene razón Vitrán, porque tú vas a tener que sacarlo de algún otro lado. Y el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas tiene una cierta determinación. Y no veo yo los próximos 2 o 3 años muy holgados. Al contrario, los veo más apretados. Porque el precio del cobre, ¿qué pasa con China? El cuadro mundial, en fin. No va a ser tan simple. De hecho, las holguras que había en el 2010 se han ido todas restringiendo por nuevos proyectos que han salido o nuevas entregas en bono o el avance en materia de financiamiento estudiantil han ido bajando. Entonces, tú vas a tener que reasignar y ahí tú puedes decir, no, de todas maneras el de Chacao es más rentable que todos los demás. Sin embargo, cuando tú manejas un país, tienes que resolver problemas de mucha gente en muchas partes del país. Entonces puedes hacer de Arica, de Antofagasta, de Pitrufquén, del sur, de Guaylahue. ¿Es posible hacer este puente y cumplir el plan Chiloé? Esa forma de financiamiento que plantea el gobierno, si bien se va a distribuir en 4 o 5 años, es una que tiene que aclarar más. ¿Cómo lo va a hacer? Yo le escuché a alguno decir que van a meter mano al fondo de reservas que hemos acumulado con los precios del cobre. Pero tampoco se puede legalmente y tiene que ser aprobado por el Congreso si tú vas a ampliar el presupuesto. Esa es una forma de financiar. Si lo mantienes en esa forma de financiar, tú también puedes decir que lo que parece estar diciendo el gobierno es que se termina el puente, yo Estado cobro el peaje y voy recuperando. Entonces, segunda forma de financiar, tú construyes y luego dices tú, cosa que se ha hecho en otros casos, llamo a concesionar la obra construida, recupero mi plata, mis 700 millones, y la otra persona mantiene y cobra, va pagando la plata que invirtió porque me devolvió el dinero y yo, Estado, me concentro en gestión estratégica y proyectos, no en el manejo. Y la tercera forma es lo que hemos hecho habitualmente, que es la concesión propiamente tal, que es Costanera Norte, acá está el proyecto, usted lo hace, usted cobra, usted lo financia y se lo entregamos al que nos pide lo menos posible, lo más barato para el Estado y para los chilenos. Pero eso fue descartado por el momento. Pero como esto lo va a decidir un próximo gobierno, no este, entonces yo creo que es bueno que entre todos discutamos cuál es la mejor forma para el país, porque todos tenemos los mismos intereses, que sea beneficioso para los chilotes, que sea beneficioso para el país y que sea más barato. Ahora, de los 3, también tengo una opinión. Yo no soy partidario de que el gobierno se quede administrando peajes. Creo que tenemos muy limitada capacidad del Estado y que es preferible que la capacidad del Estado en estudio de proyectos nuevos, en negociar bien los proyectos. Soy partidario de la alianza público-privada,
mi propia experiencia, hay que apretar más a las concesionarias, sacamos una nueva ley, pero necesitamos más recursos de los privados, más los recursos fiscales, ampliamos la infraestructura más rápido, que es lo que hicimos desde el 90 hacia adelante, el 93 hacia adelante. O sea, la política de la concesión fue buena. Yo creo que desahuciarla ahora es un gran error, hay que mejorarla, pero no desahuciarla, aportó. Y tercero, que depende de las tasas de interés y depende de las garantías. Si tú le dices al concesionario, yo le doy una garantía de ingreso mínimo, el costo de los intereses de ese concesionario en la banca baja y por lo tanto entre los 740 o lo que fuera y lo nuevo, entonces hay márgenes. Entonces desde el punto de vista financiero quiero dejar planteadas las tres formas, pero quiero decir también que tengo dudas respecto de si la mejor es simplemente poner la plata frontal del Estado, porque va a significar restringir otros proyectos que pueden ser de mejor efecto redistributivo en otras partes, en otras regiones del país. Entonces hay que ver cómo se financia, pero hay que hacerlo. Y enseguida, no soy partidario de entregar, de que el Estado maneje, mantenga y cobre peaje, porque además todos sabemos que mañana te van a hacer un paro, te toman el puente y te dicen no queremos pagar ningún peaje. Y el Estado, entonces depende de qué gobierno está y dice, en realidad, ¿para qué me voy a crear este problema? No cobro más el peaje. Y yo creo que el país serio también tiene que la gente ayudar, los turistas que pasen por ahí, las empresas que van a hacer uso de eso y van a ganar mucho dinero, las empresas que estén ahí, tienen que financiar parte de la infraestructura, porque de lo contrario la señora de La Pintana o la señora de Antofagasta, modesta, que no tiene ni auto, va a estar pagando el puente de Chiloé. Eso es financiamiento, está también lo técnico. Necesito cerrar porque se me termina el tiempo, pero me gustaría preguntarle brevemente ¿cuándo? No ahora, está claro que no ahora, el puente. Eso es lo que yo deduzco de lo que usted me dice. Yo creo ¿cuándo? que yo prefiero y me gustaría que el gobierno, definiendo estos aspectos y definiendo un aspecto más, que yo creo que tiene que ser de 4 pistas y no de 3, el proyecto original es de 4, y todas las empresas hablaron de un puente colgante. Yo hice estudiar si era atirantado más barato y sale más barato el colgante, pero habrá que hacer la comparación. Pero 4 pistas, si para ahorrarte 5% tú reduces a 3, por 5 o 7% estás reduciendo en 25% la capacidad. Y este va a ser un puente que va a estar el 2100 y el 2150. Se piensa Chile hacia adelante, yo soy partidario de las 4 pistas, hacerlo en serio. Si eso toma un poquito más de tiempo, prefiero más de tiempo. Ahora, el gobierno puede licitar ahora, bien, y que lo haga, pero tiene que aclarar lo técnico que estoy señalando, las formas de financiamiento y buscar los acuerdos también para que esto se apruebe bien en el Congreso y el próximo gobierno, que no va a ser este, el que lo va a adjudicar, y el subsiguiente, que es el que lo va a construir, todos tiene que haber un acuerdo nacional de hacerlo, porque es un proyecto para todos los chilenos. Muchas gracias por este análisis, por esta entrevista. Y así dejamos esta entrevista en DF TV y yo los dejo invitados a una próxima.